Imaginen por un momento el desafío de construir la metrópoli más imponente y avanzada de todo el continente asiático partiendo de la nada absoluta. No se trata de una hipérbole retórica, nos referimos a la nada literal. Sin recursos naturales propios, sin un interior que sirva de sustento, sin ríos de petróleo ni vastas extensiones de tierra agrícola. Solo una pequeña isla de 733 kilómetros cuadrados y la fuerza bruta de la voluntad humana. Durante 6 décadas, esta fórmula pareció ser la clave del éxito definitivo. Singapur se transformó en el milagro económico del que el mundo entero no podía dejar de hablar, un faro de eficiencia, seguridad y riqueza sin precedentes. Sin embargo, de manera silenciosa, casi invisible para el radar de los titulares internacionales, la gente ha comenzado a marcharse. No nos referimos a turistas que regresan a sus hogares tras unas vacaciones de lujo, ni a expatriados que dan por terminados sus contratos corporativos. Son los singapurenses nacidos y criados en esta tierra, las mismas personas que construyeron los cimientos de esta nación, quienes están abandonando el país. Las cifras detrás de este fenómeno son mucho más inquietantes de lo que el gobierno está dispuesto a admitir públicamente, y plantean una pregunta que debería aterrorizar a cada economista, a cada planificador urbano y a cada líder que observa el desarrollo de Asia en este momento histórico. ¿Qué sucede cuando la ciudad-estado más exitosa de la historia humana comienza a vaciarse desde su propio núcleo? Este no es un simple titular sensacionalista ni un contenido diseñado para generar clics efímeros. Estamos ante una crisis a cámara lenta que se desarrolla en tiempo real frente a nuestros ojos. Para comprender la magnitud y la devastación potencial de esta caída, es imperativo entender primero la altura casi imposible que Singapur logró alcanzar. En 1965, Singapur fue expulsada de Malasia, literalmente arrojada a su suerte en un acto de abandono político. El entonces primer ministro Lee Kuan Yew compareció ante las cámaras con lágrimas en los ojos, y no eran lágrimas de alegría por una independencia ganada, sino de un profundo miedo existencial. Aquello no era una liberación, sino un desamparo total. La isla no poseía un ejército para defenderse, carecía de suministro propio de agua potable, no tenía petróleo ni tierras para cultivar alimentos. El ejército británico, que en aquel entonces era el principal empleador de la isla, se preparaba para retirarse. Cada economista que analizó la situación de Singapur en aquel año dictó el mismo veredicto sombrío. El país no podía sobrevivir por sí solo. Sin embargo, se equivocaron de manera catastrófica. Para el año 2023, el Producto Interior Bruto per cápita de Singapur había superado los $88,000 estadounidenses, una cifra mayor que la de Estados Unidos, Alemania o Japón. Pero el punto de ruptura no llegó como un estallido repentino, sino como una filtración lenta en el casco de un barco, que comienza de forma casi imperceptible para luego inundarlo todo de golpe. El primer temblor de importancia se manifestó en el sector de la vivienda. En el año 2021, el mercado inmobiliario de Singapur experimentó una explosión sin precedentes. Los precios de reventa a los apartamentos de la Junta de Vivienda y Desarrollo, conocidos como HDB, aumentaron un 12,7% en un solo año. En 2022, se registró otro incremento del 10,4%. Para 2023, un apartamento HDB de 5 habitaciones en un distrito céntrico estaba cruzando la barrera del $1,000,000 de Singapur. Hablamos de viviendas públicas, construidas originalmente por el gobierno para la clase trabajadora ordinaria, que ahora se cotizan en $1,000,000.
Es necesario dejar que esa cifra se asiente para comprender su impacto. Los jóvenes singapurenses que lo hicieron todo bien, que estudiaron con ahínco, trabajaron incansablemente y ahorraron de forma religiosa, se encontraron de repente expulsados por los precios de la misma ciudad que sus propios padres ayudaron a edificar. A eso se sumaron los datos sobre el coste de vida, que resultaron ser brutales. Entre 2023 y 2024, Singapur empató con Zúrich como la ciudad más cara del mundo para los expatriados, según la unidad de inteligencia de The Economist. Por su parte, la organización ECA International la clasificó como la ciudad más cara de toda Asia, superando a centros financieros históricos como Hong Kong y Tokio. Un simple plato de arroz con pollo en un centro de comida callejera o hawker, que alguna vez fue el orgullo de la cultura gastronómica asequible de la nación, superaba ya los $6 locales. Los costes de propiedad de vehículos también alcanzaron récords históricos, cuando el certificado de titularidad, el documento que otorga el simple derecho a poseer un coche, cruzó la marca de los $100,000 de Singapur en 2023. $100,000 solo por el permiso, antes siquiera de considerar el precio del automóvil en sí. No obstante, el verdadero catalizador de esta crisis, el momento en que todo cambió de eje, fue el desplome de los datos de fertilidad. En el año 2023, Singapur registró una tasa de fertilidad total de apenas 0,97. No 1,5 ni 1,2, sino 0,97 hijos por mujer. Dado que el nivel de reemplazo necesario para mantener una población estable es de 2,1, estas cifras indican que Singapur está produciendo menos de un niño por cada mujer en edad fértil. Es la tasa más baja jamás registrada en su historia y una de las más bajas del mundo entero. La ciudad-estado, construida sobre el capital humano como su único recurso, se estaba quedando sin humanos. Aquí es donde la situación se vuelve compleja y donde la mayoría de los observadores externos dejan de mirar, porque lo que subyace es oscuro y profundo. La crisis demográfica de Singapur no es un problema aislado, sino la colisión de 5 problemas estructurales que se retroalimentan entre sí. El primero de ellos es el flujo migratorio de salida. Entre 2019 y 2023, el número de singapurenses que renunciaron a su ciudadanía aumentó de forma constante. Solo en 2022, más de 2,100 ciudadanos entregaron sus pasaportes, la cifra más alta en una década. Australia, Canadá, el Reino Unido y Portugal se han convertido en los destinos predilectos. Se trata de singapurenses jóvenes, altamente educados y profesionales, que buscan países con más espacio, más naturaleza, un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal, y a menudo costes de vida más bajos en relación con sus ingresos. Aunque el gobierno intenta minimizar estas cifras, los académicos y demógrafos están alarmados, ya que no es cualquier persona la que se marcha, es la clase media educada, aquella en la que Singapur invirtió más recursos para formar. Esto ha activado un polvorín social de proporciones considerables. Para compensar su declive demográfico, Singapur ha recurrido históricamente a la importación agresiva de talento extranjero. Para el año 2023, los trabajadores no residentes representaban más de 1,3 millones de la fuerza laboral total. Los trabajadores extranjeros en sectores como la construcción, el servicio doméstico y la manufactura sumaban otros 1,1 millones bajo permisos de trabajo específicos. Si añadimos a los titulares de pases de empleo y pases S, que incluyen a profesionales, gerentes y ejecutivos, nos encontramos con una fuerza laboral donde los extranjeros superan en número a los ciudadanos singapurenses en muchas industrias del sector privado. La frustración social es palpable. Los anuncios de empleo que exigen el dominio del mandarín, incluso en empresas internacionales, son percibidos como una forma de discriminación encubierta.
A pesar de que el gobierno ha reforzado el marco de consideración justa y ha investigado o incluido en listas negras a empresas infractoras, el resentimiento persiste. Las redes sociales en el país están saturadas de testimonios de ciudadanos locales que aseguran haber sido rechazados en favor de extranjeros en firmas multinacionales con sede en su propio territorio. Un estudio realizado en 2022 por el Instituto de Estudios Políticos reveló que una proporción significativa de la población siente que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger los intereses laborales locales. El contrato social histórico, basado en el sacrificio de ciertas libertades a cambio de prosperidad económica y seguridad, se está deshilachando por las costuras. El tercer gran problema es la trampa de la vivienda, una mecánica que muchos pasan por alto. Casi la totalidad del suelo en Singapur es propiedad del Estado. El gobierno vende los apartamentos HDB bajo contratos de arrendamiento de 99 años, no como propiedad perpetua. Este modelo fue sostenible mientras los valores de las propiedades se mantuvieron moderados, pero ahora, con precios que exceden el $1.000.000 por una vivienda pública, las parejas jóvenes se ven obligadas a contraer hipotecas que consumirán entre 25 y 30 años de sus vidas laborales. Existe un detalle aterrador del que apenas se habla en las cenas familiares. A medida que los arrendamientos de los HDB se acercan a su fecha de vencimiento, su valor de mercado comienza a decaer rápidamente. Un apartamento construido en 1980 se encuentra hoy en su 44º año de contrato. Los singapurenses que compraron estas viviendas envejecidas como su principal activo para la jubilación están viendo cómo su riqueza se evapora literalmente. Aunque el esquema gubernamental de redesarrollo selectivo en bloque, conocido como CERS, debía compensar a los residentes afectados, este no se ha ofrecido a la gran mayoría de los edificios antiguos. El Estado simplemente no tiene la capacidad financiera para recomprar y reconstruir cada urbanización envejecida a los precios actuales del mercado. Familias que tienen hoy 60 o 70 años y que invirtieron todos sus ahorros del Fondo Central de Previsión en sus viviendas, se dan cuenta ahora de que su activo tiene un reloj en marcha y el tic-tac se vuelve cada vez más fuerte. El cuarto punto crítico es la matemática financiera detrás del mencionado Fondo Central de Previsión o CPF, el sistema obligatorio de pensiones y ahorros de Singapur. El trabajador contribuye con un porcentaje de su salario mensual, el empleador aporta otra parte y el gobierno garantiza que esos fondos podrán ser retirados al jubilarse para cubrir gastos de vivienda, salud e ingresos de retiro. Sin embargo, la suma básica de jubilación, el mínimo necesario en la cuenta para recibir pagos mensuales, no deja de aumentar. En 2024 se fijó en $102.900 de Singapur frente a los 96.000 del año anterior y se proyecta que alcance los 127.500 para el año 2027. Mientras tanto, las encuestas muestran que una proporción alarmante de ciudadanos que alcanzan la edad de jubilación no cuentan con saldos suficientes para cumplir con estas exigencias, ya que agotaron sus fondos en el pago de viviendas, en la educación de sus hijos o en emergencias médicas. La red de seguridad social tiene un agujero cada vez más grande. Por último, el quinto problema es el colapso de la salud mental, un dato que el gobierno rara vez pone en primer plano, pero que los investigadores no pueden ignorar. Un estudio nacional sobre salud mental publicado en 2023 por el Instituto de Salud Mental de Singapur reveló que 1 de cada 3 ciudadanos de entre 18 y 34 años mostraba signos de ansiedad clínica. Hablamos de la generación más educada, empleada y conectada digitalmente que el país haya producido jamás. El agotamiento o burnout es hoy endémico. Singapur se clasifica constantemente como una de las ciudades con mayor exceso de trabajo en toda Asia.
La cultura de estar siempre disponible y la búsqueda implacable de las denominadas 5C, cash, dinero, car, coche, credit card, tarjeta de crédito, condominium, apartamento de lujo, y country club, club social, ha pasado una factura psicológica que décadas de crecimiento sostenido del PIB ocultaron convenientemente. Los jóvenes no solo se están marchando físicamente, sino que se están desconectando mentalmente del sistema. El colapso de la natalidad no es solo un cálculo económico, es una declaración de principios. Una generación que decide, consciente o inconscientemente, que esta maquinaria de alta presión y alto coste no es el entorno en el que desean replicar la vida. Es fundamental comprender que la crisis de Singapur no es un problema exclusivo de esta isla. Es la vanguardia de una ola que está a punto de golpear simultáneamente a todas las economías de los denominados tigres asiáticos de alto rendimiento. Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Japón y Taiwán comparten el mismo fallo de diseño fundamental. Construyeron sus milagros económicos basándose en una disciplina social extrema. Esa fórmula generó una riqueza extraordinaria, pero también produjo ciudades tan caras y competitivas que la población se está negando biológicamente a reproducirse. Trabajar 60 horas a la semana y sacrificar los 30 años de vida en la competencia profesional es un intercambio que los jóvenes han decidido que ya no merece la pena. Las torres relucientes y las calles perfectas son reales, pero bajo esa superficie, el reloj demográfico sigue avanzando y ninguna política gubernamental, por brillante que sea, ha encontrado todavía el interruptor para detenerlo. Ante este panorama, cabe preguntarse dónde deja esto a la nación. Es necesario ser absolutamente claros. Singapur no va a colapsar mañana. Sus instituciones siguen siendo sólidas. Su gobierno es posiblemente uno de los más competentes del planeta. Sus reservas de divisas son ingentes y su infraestructura es de clase mundial. Sin embargo, Singapur está entrando en una nueva era para la cual nunca fue diseñada. El sistema completo fue construido bajo la premisa del crecimiento constante, la atracción de inversión y la aceleración. Cada política y norma cultural se basaba en la expansión. ¿Qué sucede cuando una ciudad diseñada exclusivamente para crecer comienza a contraerse? ¿Qué ocurre cuando la población envejece más rápido de lo que puede ser reemplazada y los jóvenes votan con sus pies y sus vientres? El gobierno de Singapur es plenamente consciente de esto. Las iniciativas estratégicas como Forward Singapore o las revisiones profundas de las políticas de vivienda, educación y salud no son meros ejercicios burocráticos de rutina. Son el sonido de un gobierno tecnocrático tratando desesperadamente de reescribir el contrato social antes de que la población pierda la fe en él por completo. La gran incógnita es si podrán moverse lo suficientemente rápido. La realidad más inquietante es que Singapur demostró que una isla minúscula podía ser la más grande de Asia mediante la visión y el sacrificio. Pero el éxito mismo de ese proyecto, la riqueza y la presión creadas, podrían ser las semillas de su propio final. No será un colapso dramático o visible, sino un proceso de silencio. Cunas vacías, salas de embarque llenas y apartamentos de $1 millón esperando a compradores que preferirían construir sus vidas en cualquier otro lugar. Singapur podría ser el primer aviso de los límites del modelo de crecimiento urbano moderno, o bien podría encontrar una reinvención audaz que la aleje del abismo demográfico. Lo que es seguro es que la próxima década determinará si el país escribe un nuevo capítulo de su milagro o se convierte en un caso de